Bueno, entonces a esta hora de la tarde, pues ya nuestros invitados están acá presentes, la Moana ya acabó de llegar y vamos a continuar hablando de salud mental con nuestra invitada especial, psicóloga, y ella pues nos va a presentar, y la Moana también, y vamos a hablar de salud mental con enfoque diferencial. Bueno, te voy a presentar a mi gran amiga Giovanni. Giovanni, un gusto tenerte aquí. Hola, muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos. Tú me dices qué es lo que hay que hacer. Pues me encantaría decirte que cómo podemos sanar a las personas desde el tema que vamos a tratar hoy, es salud mental. ¿Cómo estamos hoy en salud mental? ¿Cómo sería esa salud mental? Y con el enfoque diferencial, hablándolo desde los territorios y la ancestralidad. La salud mental es un área muy importante, sin embargo no podemos descuidar otras áreas que también son 100% importantes. La salud mental, si bien se enfoca en la parte cognitiva, conductual del ser humano, cuando hablamos de salud mental, hablamos sí o sí de la parte psicológica, de la parte emocional y de la parte social. Son los tres temas que abarca como tal la salud mental. Sin embargo, cuando vamos a hablar de la salud mental como enfoque diferencial, tenemos que sí o sí ser conscientes de que vamos a hablar de la ancestralidad, de la medicina no solamente farmacológica, no solamente de la parte psicológica, sino que nos vamos a ir a hablar un poco de esa medicina que sana el cuerpo. Y para esto me gustaría tocar 4 áreas que realmente debemos tener en cuenta todos los seres humanos. ¿Cuáles son estas 4 áreas? Primero, tenemos la parte física, tenemos la parte emocional, tenemos la parte mental y tenemos la parte espiritual. ¿Y por qué hablo de estas 4 áreas? Porque finalmente son las que nos van a permitir tener un equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, todo va a andar en paz, en tranquilidad, nuestra vida va a fluir, vamos a poder alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Entonces, vean estas 4 áreas como una cruz e imagínense alrededor como si formaran una rueda. ¿Qué pasa si a una de esas áreas se le quita un pedacito? Queda como una rueda pinchada. Entonces no vamos a poder avanzar como deberíamos ser, como deberíamos avanzar. ¿Qué es la parte física y por qué tanto el cuidado? La parte física es importante porque es el vehículo que transporta nuestra alma. Y cuando hablamos de salud mental en enfoque diferencial, vamos a hablar de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Entonces, la parte física debemos cuidarla ¿cómo? Alimentándonos bien, debemos descansar 8 horas aproximadamente, es lo ideal. Sin embargo, por el trajín de la vida diaria, muchas veces las personas duermen 3 horas, 4 horas, y esto va a tener un impacto fuertísimo en el cerebro, lo que va a desproporcionar y a generar un desequilibrio en la parte física. Ahora, se debe consumir agua, debemos mantener nuestro cuerpo hidratado. Somos agua y debemos darle al cuerpo lo que necesita. La alimentación, el deporte físico. Debemos tal vez no hacer las grandes rutinas de ejercicio, sino por el contrario hacer actividad física. Y actividad física es salir a caminar. No es yo camino cuando voy para el trabajo. No, eso no es actividad física, eso es una rutina diaria. La actividad física es esa donde tú estás consciente del momento presente, donde tú estás ahí presente, observando lo que está a tu alrededor. Estás sintiendo cómo late tu corazón, cómo oxigenas tu cuerpo. Y por eso la importancia de la parte física. También vamos a hablar de la parte mental.
En la parte mental nos vamos a encontrar con la psicología, con la parte cognitiva, con la parte conductual. ¿Cuáles son las conductas que hoy rigen tu vida? ¿Cuáles son las conductas que están primando en tu día a día? ¿Son conductas que te llevan a pensar en positivo o son conductas que te llevan a pensar en negativo? ¿Cuál es la conducta que en este momento rige tu vida? Quiero que te hagas esa pregunta ahí donde tú estás. También que mires en la parte social cómo estás en tus relaciones, cómo te estás relacionando con las personas, cómo estás actuando ante determinados estímulos que te producen y de ahí, ¿cómo estás tú en tu parte emocional? Que esta es otra área muy importante para el ser humano, la parte emocional. Cuando llegas a la parte emocional, inmediatamente debes entender y comprender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones simplemente son reacciones que nos permiten reconocer que estamos vivos, que nos permiten accionar. Si en este momento donde estamos en este recinto hubiese un temblor, ¿qué pasaría? O ahí donde tú estás, sea que vayas, sea que estés en tu casa, sea que estés en tu cama, donde sea que tú estés, si hubiese un terremoto en este momento, ¿qué pasaría? Inmediatamente aparece el instinto de supervivencia. El miedo, la huida. Queremos correr, ya que sientes miedo, ansiedad, o lo que Nelson nos comenta de que si estuviera en este edificio, pues sería difícil, ya si está en el campo, siente que es una hamaca columpiándolo. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es entender y comprender que las reacciones, las emociones son reacciones que están para avisarnos y para protegernos. Por ende, las emociones no son ni buenas ni malas. Les voy a dar un dato muy importante a todos ustedes. Y es que una emoción tiene una duración de 90 segundos en el cuerpo. Si en estos 90 segundos se interviene esa emoción, entonces vamos a gestionarnos de una manera asertiva. Hay personas que dicen, no, yo intento controlar las emociones. Las personas que intentan controlar las emociones van a pagar graves consecuencias. Y es que el cuerpo va a manifestar todas esas emociones que intentan reprimirse. En el caso tuyo, Diana, tú dices que estuviste en una situación donde quedaste en el medio y esto obviamente te generó que tú te paralizaras, que estuvieras quieta, llena de miedo. Tal vez el miedo ni se activó para que huyeras, sino te paralizó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que el cuerpo se llena de cortisol. Hay un neurotransmisor que es el cortisol y este cuando invade nuestro cuerpo se produce a través de las glándulas suprarrenales e inmediatamente todo nuestro cuerpo al estar lleno se genera mucha noradrenalina y esto puede generar diferentes reacciones. Puede ser que huyas muy a la carrera, como puede que te paralices, como puede que esto genere de la presión una ira, un ataque. ¿Por qué? Porque es un instinto de supervivencia. Se genera mucha noradrenalina. Como les decía, las emociones duran 90 segundos en el cuerpo. Después del 90 segundos pasa a ser un estado de ánimo. Y el estado de ánimo tiene una particularidad. Y el estado de ánimo es que si es bueno o malo, negativo o positivo. Y eso nos va a hacer responsables a nuestro alrededor con las personas. ¿Qué responsabilidad tenemos? De que contagiamos el entorno. Nuestros estados de ánimo son contagiosos. ¿Les ha pasado que de repente ustedes están en un lugar y todo el ambiente está bonito, están felices, están contentos y de repente llegó alguien y con la sola mirada como que se neutralizó el escenario, las personas quedaron calladas, inmediatamente quedaron en shock? Y no el shock
que le da a Diana Carolina, sino ese shock como que silencio, aquí no se puede hablar. Porque se ejerce esa presión, ¿les ha pasado? Sí, sí. Claro. Sí. Y también al contrario, es como uno, bueno, como llega una persona aquí muy seguro. También. No, también llegan personas que cuando llegan inmediatamente cambian el ambiente para hacerlo más increíble, más chévere, más... Así es, El Sebastián. artista. Cuando llega la persona que contagia de energía positiva, entonces todo el ambiente cambia y empiezan, se siente la buena vibra, que llegue de aquí a la cima, y empiezan todas las personas a sentirse contagiadas, felices. ¿Por qué? Porque están vibrando en un estado de ánimo positivo. Si es negativo, vamos a responsabilizarnos de lo negativo. Asimismo, si es positivo, debemos responsabilizarnos de lo positivo que estamos generando. ¿Ve? Claro que Entonces, en la parte emocional, sí o sí, debemos gestionar nuestras emociones, porque si no lo hacemos, nos vamos a enfermar. ¿Ustedes han escuchado por ahí que el cuerpo manifiesta lo que la mente calla? sí. Claro, Ujú. se dice más con el cuerpo muchas veces que con las palabras. Se dice más, eso es cierto. Lo que le llama el lenguaje corporal. Exactamente. Carolina, ¿tú qué piensas, qué opinas al respecto? Muchas cosas. Realmente la energía es el alimento de todos los días. Y no solamente es cómo me siento, sino cómo sorteo las decisiones y cómo afronto cada dificultad sin que me afecte emocionalmente. Ahora, esto no quiere decir que entonces porque algo me disgustó, yo tengo que hacer de cuenta, como mucha gente dice, usted no lo hable, usted no lo respire, usted trágueselo entero, usted no manifieste nada y quédese serio y callado. Para mí, esos puntos son peligrosos, porque la persona se va enfermando. ¿De dónde radica el cáncer? El cáncer radica de enfermedad no sanada emocionalmente. Así es. Mira que esta semana tuve una experiencia, estaba atendiendo a un paciente. En esta semana estaba atendiendo a un paciente y casualmente este paciente es un médico general. Y entonces, en medio de la terapia, digo paciente porque pues ahí lo estaba atendiendo como terapeuta. No me presenté, soy terapeuta, soy psicóloga, soy coach transformacional. Entonces, desde el área de ser terapeuta lo estaba atendiendo, le estaba haciendo una terapia física y empezamos a hablar. De repente él me dijo, tú sabes que a mí el código ético no me permite hablar de determinados temas porque sencillamente en los libros de la medicina no está, y si no está, está en riesgo mi tarjeta profesional. Cuando esta persona me dice eso, yo quedé sin palabras. Realmente yo le decía, como tú eres un médico donde todos los días llegan personas a tu consultorio a consultar diferentes cardiopatías, y tú me dices que solamente puedes hablarle. Y me dijo, sí, por eso es que nosotros lo remitimos a psicología. Sin embargo, los psicólogos simplemente remiten al psiquiatra farmacológicos y ahí está la solución. Y entonces él me decía, sin embargo, yo veo que en estas terapias se encuentra paz. Y ahí entonces yo le decía a él, mira, estas 4 áreas de las cuales venimos hablando, la física, la mental, la emocional, y ahorita tocaremos la parte espiritual, le decía, son tan importantes. ¿Y cuál es el tema? Que un médico atiende la parte física, que el psicólogo entrelaza la parte mental y la parte emocional, que el terapeuta va a abarcar el acompañamiento para el cumplimiento de las metas. Y está la otra área, que es la parte espiritual. Y cuando hablamos de la parte espiritual, me gusta hablar de la inteligencia espiritual. Me gustaría que
me cuenten un poquito qué entienden ustedes por inteligencia espiritual. Y ustedes ahí donde están, oyentes, háganse la pregunta, ¿qué es para ustedes la inteligencia espiritual? Adelante, Nelson, cuéntanos. Son términos que nosotros poco manejamos. Hablar de inteligencia espiritual, ya eso suena también a inteligencia artificial, toda inteligencia. Entonces, pues, una respuesta yo tenga sobre el tema inteligencia espiritual, pues poco, pero le puedo decir desde la ancestralidad lo que nosotros manejamos, lo que de ahí puede estar en el mismo camino. Cuando nosotros hablamos del tema espiritual, estamos hablando de esa parte donde se encuentra el equilibrio y la armonía, digamos, es el punto de encuentro, donde se encuentra el equilibrio y la armonía, ese punto de encuentro donde está la espiritualidad, porque la espiritualidad de nosotros es el todo. Si nosotros estamos en el territorio, hay equilibrio, hay armonía, hay todo que esté bien, automáticamente tenemos buen nivel espiritual, y cuando tenemos un buen nivel espiritual, podemos transmitírsela y sanar inclusive a otras personas y transmitirla, ¿sí? Pero si hay desequilibrio, si al territorio entra el miedo, si al territorio entra la contaminación, si al territorio entra el ruido de los tiros, de las balas, si al territorio entra el pastor con tanto ruido, si al territorio llegan ciertos personajes con bocinas por aquí y por allí diciendo pues cosas que uno muchas veces no entiende, pues desequilibran y dañan esa paz del territorio y consiguiente la paz que uno tiene. Entonces ahí es donde comienza el caos. Por eso yo muchas veces digo, y yo creo que los oyentes se estarán preguntando, porque a veces yo digo que es que el desarrollo, entre comillas, el desarrollo a nosotros nos está dañando, el territorio nos está acabando, porque es que para la persona, sociedad mayoritaria, el desarrollo nos ha destruido a nosotros nuestra tranquilidad, nuestra salud mental, por decirlo así. Eso suena raro y muchas veces el choque que se hace con la ciencia pues que tiene las universidades, que enseña el ministerio, que enseña las siguientes corrientes, eso porque cuando uno dice eso, dice no, es que los ancestros son flojos, son perezosos, no hacen nada, entonces viven para allá flotando no sé en dónde, pues que es nuestro territorio y vivimos así, esa es nuestra vida, nosotros no nos preocupa tantas cosas, por eso es que nos preocupa, pues, si han tenido un terremoto, porque a nosotros no nos va a pasar nada, ¿sí? A menos que venga una avalancha y nos pase por encima, el resto no. Entonces, eso es algo que muchas veces no se entiende, ¿cierto? No se entiende. Entonces, cuando nos desequilibran desde el territorio, claro que ahí es donde empezamos a afectarnos esa espiritualidad. Y esa espiritualidad es la que se refleja cuando sentimos esa enfermedad, es cuando acudimos al Moán, a la Moana, ¿sí? Entonces el Moán y la Moana ven a una, entonces trae las plantas, las quemas, el humo del tabaco, o en otros pueblos se utiliza el yagé, se utilizan la cannabis, se utilizan muchas plantas medicinales para a través de ese aroma armonizar, ¿cierto? Armonizar las diferentes situaciones. Y a nosotros también pues quitarnos ese miedo, porque hay una cosa que aunque suena raro, sí, digo yo suena raro porque cosas que uno ve que contradicen la ciencia y la tecnología, pero a mí la religión me ha causado susto. O sea, a mí me hablan del tema religioso, estudio ciencia religiosa y la religión, no sé por qué, pero lo llena uno de miedos. Pero cuando uno se encuentra con la espiritualidad, ahí le quita uno todos esos miedos, ahí no vuelve uno a tener miedos. Entonces, eso es también pasa eso, y también cuando a los territorios llegan ciertas personas hablando mucho de temas de campañas políticas, campaña por aquí, campaña por allí, entonces nosotros y que el fin, la parte interna que uno escucha en todos estos mensajes, que los ancestros somos brutísimos, que no sabemos nada y que nos vienen a enseñar y que nos vienen a educar. Entonces ahí es donde empieza esta situación. Pero para nosotros, realmente los que conservamos la ancestralidad, la espiritualidad es lograr ese equilibrio, armonía entre todos. De este tema nos hablará más la Moana, porque la Moana tiene un tema que ella también habla mucho, que la autora no lo mencionó, y es sobre la tema de la salud mental, pero la parte evolutiva,
que es otra parte que la ciencia no lo maneja, pero que en el tema de la Moana, el tema ancestral sí se maneja. Entonces, Moana, le damos la palabra para que sea usted la que nos siga ilustrando en el tema, continuando con el programa. El tema que el cacique menciona, como lo dice la doctora, ella lo trabaja desde la parte física, emocional, mental y espiritual. Yo lo trabajo física, emocional, mental, espiritual y astral. La evolución. ¿Qué es la evolución? Bueno, es la evolución de que la medicina entró en el cuerpo, entró en la mente, entró en la emoción, entró en todo su cuerpo, en toda su esfera, pero que astralmente hizo un boom. ¿A qué punto se trabaja el boom? Bueno, aquí vamos a tratar un tema que mucha gente va a decir, ahí empezó la brujería. No, no soy bruja. Créame que si fuera bruja sería millonaria. No, espérate, yo hago una aclaración ahí. Voy a hacer una aclaración porque por años y años y años y dicen, no, es que ella es bruja. A mí me dicen bruja muchas veces y cuando me dicen bruja yo les digo, sí, lo soy. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Que la palabra bruja la tienen como que la que hace las pócimas, la que hace los brebajes, la que hace todo eso. Y resulta que en la antigüedad la palabra bruja como tal se usaba para referirse a una mujer con sabiduría, a una mujer sabia. Totalmente cierto. Entonces ahí es donde se debe entender y comprender que las personas normalmente dicen, no, es que es bruja. No, son mujeres sabias. Sí hay personas que se van por la línea del ocultismo y que hacen ese tipo de cosas. Sin embargo, eso creo que no es de nuestra competencia. Para aclararle a toda la audiencia, la palabra bruja como tal, sí o sí se refiere a una mujer sabia. ¿Y por qué se refiere a una mujer sabia? Porque son las mujeres que en la antigüedad sanaban, traían medicina para las familias, para las personas de forma natural. Vienen con ese chip incorporado y creo que es ahí donde tú hablas de lo que estabas diciendo, Parte evolutiva. de la parte evolución. Entonces ya la persona viene con ese chip de medicina con plantas, medicina a través de las manos, medicina simplemente del territorio, a ver, hay infinitas. Ahora les voy a comentar un poco acerca de la inteligencia espiritual y de lo que conlleva este tema y también del por qué les voy a hablar de ese tema, porque estoy escribiendo un libro acerca de este tema tan apasionante. Entonces, esa medicina de la que tú hablas, Moana, es algo muy importante. Es algo que realmente va más allá. Y si lo digo en este momento es porque lo he estudiado, porque lo he indagado, porque lo he vivido, porque simplemente soy. Soy en esencia lo que realmente traigo incorporado como chip, que puede ser la medicina evolutiva, medicina con plantas. ¿Quién me enseñó? Dicen por ahí, sabrá mi abuelita. Sin embargo, nadie me enseñó. Y de repente, mágicamente, alguien está enfermo y le digo, haz tal cosa, y se sanan mágicamente. Y no es que yo tenga superpoderes, es que los secretos que trae esta medicina evolutiva, que trae la parte espiritual, que trae la gestión emocional, va a hacer que el vehículo, que es el cuerpo físico, esté sano. Si un carro no se le hace mantenimiento, en cualquier momento los deja tirados. Pone a caminar. Exactamente, así es, y exactamente pasa con el cuerpo físico. Si nosotros no nos gestionamos emocionalmente, no procuramos la sanidad desde la medicina ancestral, desde la medicina evolutiva,
desde el cuidado físico del ejercicio, desde el tomar agua, desde esa área. Simplemente el cuerpo va a dejar de funcionar en cualquier momento. Y sí, el vehículo se queda aquí y va al huequito y se lo comen los gusanos. Es lo que pasa. El espíritu, el alma evoluciona. El cuerpo físico se queda acá. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Cuidándonos, teniendo ese equilibrio en esas 4 áreas tan importantes. La parte espiritual, y cuando hablo de la inteligencia, ya me dejó Nelson con el tema de la inteligencia artificial. Nelson, por favor. Porque eso es lo que está en moda, con la inteligencia espiritual. Cuando hablo de la inteligencia espiritual, aquí voy a tocar un tema que es un poco controversial para muchos, y es la parte de la religión. Cuando hablo de inteligencia espiritual, está abolida la religión en mi vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que la religión es una estructura humana donde nosotros vamos por miedo. Yo estuve en iglesias cristianas muchísimas. Creo en Dios fielmente, en la divinidad, en la madre tierra, en la madre naturaleza, como la quieran llamar cada uno de ustedes. Ahí yo no me meto en ese tema. Sin embargo, cuando hablo de inteligencia espiritual, es acatar al todo. Hay un todo, hay una fuente absoluta permanente, una fuente divina. Hay personas que dicen, no, es que es el universo. Hay personas que dicen, es que es la madre naturaleza. Hay personas que dicen, es el maestro Jesús. Hay personas de toda índole. Y un día alguien me dijo, ¿y quién tiene la verdad? ¿Sabe qué les respondí? Les dije, verdades hay como el número de habitantes que existen sobre la faz de la tierra, que se han dejado guiar en el fondo de su corazón por la divinidad. Entonces, para todos, para no entrar en controversia, de pronto los oyentes, ay no, esta ya empezó a hablar aquí temas que no van con nuestras creencias, porque muchas veces religión versus inteligencia espiritual, o el tema que se vaya a tratar, es un tema de creencias, y las creencias de cada uno de ustedes las respetamos al 1000%. Al hablar de inteligencia espiritual, hablo de un todo. Y vamos a hacer una metáfora, y es, imagínense ustedes el mar como el todo. Y entonces ustedes ven ese mar y ese es el todo, la divinidad, el absoluto. No estoy diciendo que el mar lo sea, aclaro, es una metáfora, donde cada uno de nosotros, cada ser humano, cada persona que habita en este mundo, es una gota de ese mar. Y cuando cada uno de nosotros, cada gota de ese mar, se saca, se aparta de su esencia, ¿qué pasa, Sebastián, si yo cojo una gota de agua y la vierto en el desierto? Desaparece, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué pasa si esa misma gota que se saca del mar la coloco en un río? Se mezcla, va a la fuente. Se endulza porque el agua del río es dulce. Exacto. Cambia químicamente cambia. Y los ríos van al mar. Entonces van a llegar a la fuente. Cuando nosotros estamos en conexión con el plano divino, cuando estamos en conexión con la madre naturaleza, con el agua, con el sol, con el río, cuando estamos de una u otra manera conectando con ese ser superior, llámenlo Dios, llámenlo Jesús, llámenlo Espíritu Santo, llámenlo como ustedes elijan llamarlo. Cuando ustedes conectan con la fuente, van a fluir. Cuando conectamos con la fuente, vamos a fluir como ese río, como esa gotica que se vierte en el río. Vamos fluyendo. Si nos apartamos de la esencia, nos secamos, nos morimos. Porque si no estamos conectados, si no hay una conexión, vamos a hacer obstáculo para nosotros mismos y para nuestro alrededor. En el libro que estoy escribiendo, que se llama La inteligencia espiritual como la madre de todas las ciencias, está una connotación mayor
de ese sentido espiritual. Es esa conexión del alma, del espíritu, del ser, para venir a transportarnos en este cuerpo físico. Ojo, nuestra vida no es solamente física, estamos viviendo una experiencia humana, sí, vamos más allá. Cada uno desde su fe, desde su creencia, desde lo que para ustedes es la verdad, si ustedes conectan con la fuente permanente de la divinidad, si observan desde el amor, yo me atrevería a decir que la inteligencia espiritual es la ley del amor operando en la vida de cada ser humano. No sé ustedes qué piensan. Energía. Todo lo que sale de nuestro cuerpo, todo lo que respiramos, todo lo que comemos, todo lo que movemos es energía. A la misma frecuencia, hay frecuencias bajas, hay frecuencias altas. En la frecuencia que nos movamos, eso mismo atraemos. En muchas religiones es la bendición, en otras es el castigo, justicia divina, yo le llamo karma y dharma. Karma es todo lo que he sido consciente o inconscientemente que he hecho daño y que eso genera una reacción. Y si el comportamiento da negativo, pues la reacción va a ser negativa. Dharma es toda acción positiva que se ha dado, pues es una bendición, partándolo desde ese modo. Hay personas que dicen, pero yo que estoy pagando. Y yo no soy quien para juzgar. Pero muchas veces uno dice, bueno, y usted sí, como quién sabe usted qué hizo para merecer o esto. Hay cosas que tienen que ver con larvas y lastras energéticos karmáticos familiares. En muchas iglesias le llaman romper con lazos generacionales. Los psicólogos le llaman la parte de no el árbol genealógico, sino constelación familiar. Hay que determinar dónde fue el error para la constelación familiar. Yo le llamo también, pero yo le llamo desde la manera árbol ancestral, porque hago una lectura desde un rechazo, desde una energía, desde una diferencia, porque en Colombia pues tenemos un país tan pluricultural y acá no se vive el rechazo, nunca. No, ¿quién dijo? Aquí somos un país aceptando todo, o sea, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos problemas, estas connotaciones, como cuando alguien en la familia dice, pero usted ¿por qué aceptó la parte de su abuela? ¿Por qué no la dejó morir? ¿Por qué tiene que sacarlo indígena? Si usted no es indígena, ya no hay indígenas. ¿Qué cuentos? O usted ¿por qué saca sus raíces afro? O ese negro mejor que se reúna con los negros. Entonces a veces la gente de la sociedad, inclusive ayer me pasó, que alguien me dijo, pero es que usted no parece en sus rasgos indígenas, usted parece rola. Y yo le dije, tú pareces Moana. Y yo le dije, claro, yo soy rola, ¿no ven lo blanca que soy, los cachetes rojos que tengo? Le dijo, el que sepa que es rolo, va a ser usted blanco y con cachetes, que usted va a sentir que el frío coloradito, y entre más frío, más cachetudo, más cachetes, se le va a dar más rosado, más blanquito, porque el clima también varía mucho también en la piel. Entonces, ay, me dio mucha risa y me quedé mirándole como diciéndole, desconoce. Me dijo, no, su esposo sí sabe qué es. Y yo, o sea, la gente juzga que porque uno no está vistiendo en alpargatas o en guayucos o en taparrao, entonces no soy. Una pregunta, ¿un colombiano en Francia se viste con ropa de Francia y ya es francés? Es que me hago esa connotación de salud mental, o sea. Debemos entender que nosotros nos movemos por creencias. Y este es uno de los temas que cuando empezamos a comprenderlo los seres humanos, nuestra vida empieza a cambiar y a transformarse. Hay temas muy importantes y por eso es que vamos a hacer el Congreso de la Salud Mental con enfoque diferencial. Así es, vamos para esa. Lo vamos a hacer, ¿por qué razón? Porque si bien es cierto, como psicóloga, apoyaría la ciencia.
Como terapeuta física, hablaría de la parte médica y clínica. Como terapeuta físico emocional, como coach transformacional, hablaría de las creencias. Y como guía espiritual o líder espiritual, simplemente hablaría del plano divino. Y finalmente todo esto vendría a ser, en cada una de esas áreas, una creencia diferente. Porque cuando me dicen, no, es que tú eres psicóloga, y yo simplemente miro a las personas, las observo y les digo, yo soy Giovanni. O sea, no me cataloguen como una psicóloga, no me cataloguen como la coach, no me cataloguen como la líder espiritual, porque simplemente soy en esencia lo que me dieron para hacer en este plano terrenal. No puedo ser más. Y eso es verdad. La gente a uno lo cataloga, sea por los títulos, como ¿qué quién eres? Carolina, ¿pero qué? Y uno dice, ¿pero qué? Sí, ¿cuántos títulos, cuántos carros, cuántos? O sea, como que tiene que verse en un incremento que uno diga. En Colombia la gente, según el estatus, los títulos, entre más títulos tenga, según más estatus tiene. Yo perdí una bolsa así grande de diploma más pequeño en la pared, entonces la gente dice que no tengo nada, pero mentiras que sí tienen. Sí. No es cuestión de visibilizar ese tipo de cosas, es No. lo que uno es. Pero también es muy cierto, Giovanni, perdón que te corte la palabra, y Sebastián, pero ¿cuántos profesionales sin ética vemos hoy? Uy, muchísimo. ¿Cuántos profesionales que yo hablo con ellos y yo no siento que esté hablando con un profesional? Pero recordemos que un cartón no va a ser la persona. Me encantó lo que acabas de decir, Sebastián. Mira, Anótese un 100. vamos a hablar aquí, vamos a hablar y voy a tocar un término que ¿me permiten o no me permiten? Ustedes me Claro dicen. que sí, hágale. ¿Sí o no? Vamos a hablar a calzón quitado. A ver. A calzón quitado. Soy a mi novia, a mi suegra. Estamos en un mundo donde aparentar tener una casa grande, bonita, viajar, ir por diferentes lugares del mundo, donde si tengo el carro última versión, es porque estoy bien. Y puedo decirlo desde mi experiencia, que me encuentro miles de veces con personas que tienen dinero a montón, que tienen casas, mansiones, que tienen carros, último modelo, que viajan por el mundo y van donde esta humilde servidora a decir, no sé qué me está pasando, me siento vacío, me siento vacía, estoy que no puedo de las deudas. Hoy por hoy se está normalizando que tener la tarjeta de crédito copada por aparentar tener una vida social y tener aparentemente un entorno social donde si me codeo con la gente del presidente es porque estoy bien, si me codeo con estrato 5 es porque estoy bien. ¿Y eso qué es? Es un mundo de apariencias. ¿Quién eres tú en realidad? Hoy, si me invitaron acá, siento mucho. Hablamos a calzón quitado y decimos la verdad. Porque ¿qué es lo que pasa? Decimos tener y decimos que somos por lo que aparentamos tener. Y tristemente la vida no es así. A la gente le preguntan, ¿y tú quién eres? Yo soy licenciado en educación, yo soy abogado, yo soy contador, yo soy. Y cuando a mí me empiezan a dar la respuesta, yo los miro y les digo, bueno, ya me contaste qué haces, ahora dime quién eres. Perdón, tomo la palabra ahí. Claro que sí, adelante. Cuando yo hablo como médica ancestral y cuando hablamos desde la parte ya de líder, hablamos de la parte ya de entrar a la persona. Yo le digo a la persona en una hojita, le pregunto, ¿quién eres? Y lastimosamente la gente confunde con quién eres, con qué haces.
¿Y a qué haces? Es como a qué te dedicas. Entonces, yo no entiendo las hojas de vida de hoy. Si a mí me preguntan quién eres, perdón por la respuesta que voy a dar, a muchos no les va a gustar, pero antes de ser, reconocer en qué estado soy. Soy un alma, soy un ser, soy un espíritu libre. Completamente. Eso soy. En esencia, si me hablan de un cuerpo y una materia, entonces soy un alma encerrada en un cuerpo, o sea, una prisión. A cómo nos sentimos, físico, emocional, espiritual, así mismo vivimos y atraemos. Por eso siempre me voy a catalogar como un alma, un ser, un espíritu, pero ante todo libre. ¿Por qué libre? La política, la sociedad, hay cosas que por mi vida, la energía de eso como que es la hora y Giovanni conoce mi casa y sabe que no tengo un televisor Así es. y no me hace falta. Perdón por esto que voy a decir y porque ustedes van a decir por qué pide tanto perdón, porque la gente hoy en día se ofende por todo. Tanta pacha bendita. La gente se ofende porque miraste, porque no, porque sí, porque saludaste. Yo solamente digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a todas y todos. No sé nada de todos. No existe eso. No existe ni siquiera en el vocabulario en el español. No podemos pretender cambiar solamente para ajustar. Con que yo diga todas o todos, ya todo el mundo sabrá a dónde cabe. Con que yo diga baños de hombres, baño de mujeres, ya sabrá dónde cambie. Realmente eso también tiene que ver a un contexto social y no estoy diciendo que sea homofóbica o esto o que sea, no, manejo un tema de inclusión desde siendo con el enfoque diferencial, pero nosotros no podemos pretender tres cosas. La primera, que el sistema me encierre a mí y sea como de los que prendió el televisor, llegó a su casa, mejor dicho, usted nació, creció, hizo muchas cosas en su vida y murió. A mí eso me suena a una planta, crece, se reproduce y muere. Cuando a mí me colocaron en ese sistema de que usted vino para... Mi mamá me decía, la última cosa que harías es ser esposa. Y yo, o sea, tú tienes que esperar a crecer, tienes que esperar a crecer, tienes que esperar a desarrollarse, tienes que esperar y esperar y no sé qué. Y luego después, ¿usted qué espera? ¿Su muerte? Uy, de verdad que esto de crecer como planta. Hoy estamos en nuestro tema de salud mental desde los territorios ancestrales, la salud mental con enfoque diferencial, cómo se atiende la salud mental desde los territorios. Podemos decir que la salud mental desde los territorios se trabaja de una manera inversa. Cuando una familia, una persona puede sufrir ciertas circunstancias, se hace un tratamiento, tanto físico, mental, espiritual, lleva como total a tener una buena salud mental, una buena salud para poder continuar su vida normal desde la ancestralidad. Entonces es muy importante para nosotros esa equilibrio y armonía que se maneja en el territorio. Cuando estamos en el territorio tenemos unas cosas muy diferentes a lo que es la ciudad, empezando por una tranquilidad, alrededor de muchas plantas, mucha vegetación, entonces por consiguiente hay buen oxígeno, hay aguas limpias, muy escasa la contaminación, entonces eso lleva a estar en un lugar tranquilo, que se refleje esa tranquilidad, esa paz, que donde puede uno ir a bañarse una quebrada grande con harta agua transparente, agua cristalinas. Eso es súper muy agradable para el organismo. Digamos, no después de un día de trabajo duro, puede uno bañar en la tarde en la quebrada, a la orilla del río. Es totalmente gratificante y se siente una carga de energía positiva espectacular. Entonces, de este modo nosotros equilibramos esa salud mental.
en las comunidades, pues hace tiempo, cuando yo estaba pequeño, nunca se escuchaba que los jóvenes, los niños, las personas se suicidaran. Difícilmente, porque pues no había como una razón por qué o cómo. De pronto, no, un accidente, la persona se cayó de un árbol y cayó mal, se nucó, ¿no? O se cayó de un caballo, un animal, pero que la persona atentara en sí mismo no era muy viable. O sea, eso era muy extraño, ¿no? Más fácil que le cayera, que en una lluvia le caiga un rayo encima, uno por estar arrimado bajo un árbol, que realmente la persona intentara suicidarse. Hoy en día ha existido en los territorios, pues ha llegado el desarrollo, lo que llama el progreso. Entonces, y con el progreso y el desarrollo, pues ha llegado muchas preocupaciones. Anteriormente en el campo la gente no se preocupaba por pagar servicios públicos, pero ahorita sí, ahorita ya a los territorios ha llegado gas, entonces hay que pagar el gas, ha llegado la luz eléctrica, hay que pagar la luz eléctrica, también algunos sitios van por la basura, entonces están llegando cosas. Entonces ya que después que la escrituraron la finca, entonces hay que pagar el catastro, entonces una serie de impuestos, y fuera de eso. Cosas, digamos, que antes no se veían, que han implementado, digamos, más a tener el tema de la salud mental. Sí, claro. Sebastián, eso es, por ejemplo, las personas, entonces, que hay que pagar en el diezmo, que hay que pagar la ofrenda, los temas con las diferentes iglesias. Entonces como que han llegado a hacer como esa presión a las comunidades, a quitarle de alguna manera esa tranquilidad y a generar preocupación. Entonces que ya llegue la hora escolar, que los niños tienen que tener ciertos uniformes, ciertos cuadernos, que las tareas. Entonces, y entonces que viene y usted tiene una finca, entonces hay que escriturarse, la saque el crédito al banco, entonces ya tiene que trabajar para pagarle el crédito al banco, los intereses, y se ha generado una serie de afanes, digamos así, en las comunidades, no afanes que anteriormente no habían. Entonces pues que hay que recuperar plata, entonces hay que coger a vender, que comercializar, que el producto no estuvo bueno, entonces muchas cosas que pasan, que han quitado la tranquilidad que había hace tiempo en los territorios, en las comunidades. Y a eso pues también se han ido, por ejemplo, enfermedades que están siendo agregadas, porque cuando estaba yo muy pequeño, en los cultivos las comunidades se unían y iban 40, 50 personas a trabajar a los cultivos de cada uno de los compañeros. Entonces eran las famosas mingas. Pero hace unos 30 años para acá llegaron los venenos, llegó todo lo que es los venenos que matan la maleza, que dice mata maleza, pero que realmente matan son las plantas. Y entonces comenzaron, no, que mejor fumigar. Entonces el fumigar, ha habido otros problemas, porque las fumigaciones contaminan el suelo y también han acabado con la diversidad de cultivos que habían en un territorio. Entonces si se fumiga, ya no se dan las matas de yuca. Si se fumiga, entonces ya las llamas no son iguales de grandes. Digamos que ha traído varios problemas la fumigación. Entonces los animales comen hierba fumigada y se pueden enfermar, se pueden morir. El agua se contamina con el veneno y los pececitos criollos que en las quebradas han desaparecido, se han muerto, los manantiales se han secado. Ha pasado muchas cosas, digamos que el desarrollo, la tecnología en esta área ha acabado, ha envenenado, ha extinguido muchas cosas. Entonces eso genera también malestar emocional en nosotros, porque pues ya mis hijos, mis nietos ya no conocen los peces que yo conocí, porque por fumigar se extinguieron. Ya muchas personas no conocen algunas especies por ejemplo, una de las más vulnerables ha sido esa, pero también ahorita esa contaminación lleva también a la alteración de enfermedades, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad que se ha proliferado a través de tanto fumigación, de tanto producto químico. Entonces cuando una persona se enferma, pues entonces llega la intranquilidad, llega
para que la cámara. llega el sufrimiento, llega una serie de preocupaciones en las comunidades en la cual anteriormente no había. Entonces todo esto lleva a deteriorar el tema de la salud mental, en la cual las familias pues se ven afectadas desde varios puntos de vista. Entonces también a eso se agrega de que se ha ido perdiendo la línea de la medicina ancestral. Entonces al fumigar el territorio, al utilizar el matamaleza, contamina las plantas medicinales. Entonces ya muchas plantas no se pueden utilizar porque están contaminadas con agroquímicos. Entonces toda esta cadena de factores hacen que altere la vida normal de las comunidades ancestrales, de cómo nosotros nos sanamos desde la medicina ancestral, desde el fuego, desde el agua, desde el aire, desde los elementales y también con las plantas, llegando a un bienestar mental, físico, una sanación física, mental, espiritual, energética, en la cual nosotros los médicos ancestrales hacemos, y que también funciona para las personas no ancestrales. Las personas no indígenas también pueden acceder a este tipo de medicina ancestral porque es para todos, sirve para nosotros y también para la comunidad en general. Entonces digamos que nosotros cuando hablamos de salud mental hablamos de ese equilibrio de armonía entre territorio, entre todos los elementales que allí hay, y las diferentes terapias son muy naturales. Se utilizan plantas naturales, más no se utilizan, digamos, que farmacéuticos industrializados, sino, por ejemplo, que a una experiencia que deben de mucho de tener, que la ciudad se llena de energía por tanto aparato electrónico, que es muy rico no ir a una quebrada, una fuente hídrica limpia y hacer un huequito en la arena y enterrarse uno entre arena y agua hasta aquí al cuello. Así es una terapia, por ejemplo, muy relajante, que da mucha salud mental, se descarga uno de energías y también recibe energía de la madre tierra. Es algo espectacular, que pues generalmente se utiliza más en lo caliente, pues en lo frío, pues el agua fría, todo frío, pues le da uno bastante frío, pero también tonifica la piel, tonifica el organismo. Pero es una experiencia muy bonita, que es muy natural, y que esto lleva a una situación radiante en el organismo, en la energía, en todo ello. Entonces, y así como esto, hay muchas terapias que mejoran mucho la salud mental.